Bienvenidos un día más a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, el corazón y por supuesto, nuestras queridísimas telenovelas turcas. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que ha generado muchísima, pero muchísima curiosidad, Can Yaman y Brasil. Sí, nuestro galán turco, ese hombre que nos roba el aliento con cada mirada, con cada sonrisa, ha tenido una relación bastante particular con el país de la samba. Y ojo porque les traigo la verdad que nadie les cuenta, esos detalles que se esconden detrás de las cámaras, esos rumores confirmados y desmentidos, todo, absolutamente todo, para que ustedes, mis amores, estén al día con su actor favorito. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y con mucho amor para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bien, para empezar, que entender que la popularidad de Can Yaman ha trascendido fronteras. Su carisma, su talento actoral y, seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo han convertido en una estrella internacional. Y Brasil, mis queridos, no ha sido la excepción. Las telenovelas turcas han tenido un boom impresionante en Latinoamérica, y Can Yaman ha sido uno de los principales rostros que ha conquistado los corazones brasileños. Pero la relación de Can Yaman con Brasil no se limita simplemente a la transmisión de sus novelas. Va mucho más allá. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace unos años, empezaron a surgir rumores de que Can Yaman podría visitar Brasil. Sí, lo que están oyendo. Los fans brasileños se volvieron locos inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, peticiones y súplicas para que el actor hiciera una parada en su país. Imagínense la emoción, la histeria colectiva. Era como si la llegada de un Mesías estuviera por ocurrir. Pero, ¿qué tan ciertos eran estos rumores? Bueno, la verdad es que hubo negociaciones, hubo acercamientos, hubo incluso algunas propuestas concretas para que Can Yaman visitara Brasil. Se hablaba de eventos, de entrevistas, de encuentros con fans. Sin embargo, por diversas razones, estas negociaciones nunca llegaron a concretarse del todo. Y aquí es donde empieza la parte que nadie les cuenta. Detrás de estos rumores, había intereses comerciales, había conflictos de agenda, había incluso algunas diferencias de opinión sobre cómo debía ser la visita. Algunas productoras querían explotar al máximo la imagen de Can Yaman, convirtiéndolo en una especie de producto comercial. Otras, en cambio, querían ofrecerle una experiencia más auténtica, más cercana a sus fans. Pero al final, como les dije, nada se concretó. Y esto generó muchísima frustración entre los fans brasileños, que se sintieron engañados, ilusionados y luego decepcionados. Muchos incluso acusaron a Can Yaman de no preocuparse por sus fans brasileños, de no valorar su apoyo. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Es justo culpar a Can Yaman de que la visita nunca se concretara? Yo creo que no. Creo que hay que entender que Can Yaman es un artista, pero también es una persona. Tiene sus propios intereses, sus propias prioridades, sus propias decisiones. Y no siempre puede complacer a todos. Además, hay que tener en cuenta que la industria del espectáculo es un negocio muy complejo, donde intervienen muchos factores. Y no siempre las cosas salen como uno quiere. A veces las negociaciones se caen por diferencias económicas, a veces por problemas de agenda, a veces simplemente porque no hay un acuerdo entre las partes. Lo que sí es cierto es que Can Yaman siempre ha mostrado un gran agradecimiento hacia sus fans brasileños. Ha reconocido públicamente su apoyo, ha enviado mensajes de cariño a través de las redes sociales, ha incluso intentado aprender algunas palabras en portugués para comunicarse mejor con ellos. De hecho, hace poco Can Yaman hizo una transmisión en vivo en Instagram donde habló directamente con sus fans brasileños. Les agradeció su apoyo incondicional, les dijo que los amaba y les prometió que algún día visitaría Brasil. Sí, mis amores, prometió que algún día visitaría Brasil. Así que no perdamos la esperanza. Quizás en el futuro las condiciones sean más favorables y podamos ver a Can Yaman pisando tierras brasileñas. Pero mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolo, seguir disfrutando de su trabajo, seguir demostrándole nuestro cariño a través de las redes sociales. Porque al final, eso es lo que realmente importa, el apoyo incondicional de los fans. Y hablando de apoyo incondicional,
quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes, mis queridos suscriptores, por su apoyo constante. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo, la razón por la que me esfuerzo cada día por traerles contenido interesante y entretenido. Los quiero muchísimo. Entonces, recapitulando un poco, Can Yaman ha tenido una relación con Brasil marcada por la popularidad de sus telenovelas y los intensos rumores de una posible visita que, por diversas razones, nunca se concretó. A pesar de la frustración de algunos fans, Can Yaman siempre ha expresado su gratitud y prometido visitar el país en el futuro. La clave está en el continuo apoyo y cariño que le brindan sus seguidores. Y bueno, mis amores, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles la verdad que nadie les cuenta, con mucho amor y respeto. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería visitar Brasil? ¿O creen que es mejor que se centre en otros proyectos? Déjenme sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo esto, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Muchísimas gracias por verme. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que no hemos terminado. Como sé que este tema les apasiona tanto, vamos a profundizar aún más en la historia de Can Yaman y su vínculo con Brasil. Pónganse cómodos porque aquí viene la carnita asada. Para entender la magnitud de la Can Yaman manía en Brasil, hay que remontarnos un poquito a los orígenes del fenómeno de las telenovelas turcas en Latinoamérica. A principios de la década del 2010, estas producciones comenzaron a ganar popularidad gracias a su trama cautivadora, sus escenarios exóticos y, por supuesto, sus galanes apuestos. Brasil no fue ajeno a esta tendencia. Telenovelas como Binbir Gece y Fatmagul Unsuku Ne rompieron récords de audiencia y abrieron el camino para otros éxitos turcos. Fue entonces cuando Can Yaman irrumpió en la escena. Su papel en la telenovela Erkencikus lo catapultó a la fama internacional. Su personaje Candibit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a los brasileños. Su química con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue explosiva y contribuyó aún más al éxito de la serie. En Brasil, Erkencikus se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Los fans crearon clubes de admiradores, organizaron eventos temáticos y llenaron las redes sociales con mensajes de amor y apoyo a Can Yaman. La telenovela fue transmitida por importantes cadenas de televisión y generó un impacto mediático considerable. Can Yaman se convirtió en un nombre familiar en muchos hogares brasileños. Pero, ¿qué es lo que hace a Can Yaman tan irresistible para el público brasileño? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito. En primer lugar, su atractivo físico es innegable. Su rostro cincelado, sus ojos penetrantes y su sonrisa encantadora lo convierten en el galán perfecto. Pero Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Tiene talento actoral, carisma y una personalidad arrolladora que lo hacen destacar. Además, Can Yaman representa un ideal de masculinidad diferente al que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas latinoamericanas. Es un hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero también sensible, romántico y apasionado. Este tipo de personaje resuena mucho con el público femenino, que busca hombres que sean capaces de expresar sus emociones y conectar a un nivel más profundo. Otro factor importante es la conexión que Can Yaman ha establecido con sus fans a través de las redes sociales. Él es muy activo en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional, interactúa con sus seguidores y responde a sus preguntas. Esta cercanía virtual ha contribuido a crear un vínculo muy fuerte entre Can Yaman y sus fans brasileños. Sin embargo, como ya les conté, la relación de Can Yaman con Brasil no ha estado exenta de controversias. Los rumores de una posible visita al país generaron una gran expectativa entre los fans, pero al final no se concretaron.
Esto provocó frustración y decepción en muchos seguidores, que se sintieron engañados y abandonados. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Can-Yaman no visitó Brasil? Bueno, como les dije antes, hay varios factores que pudieron haber influido en esta decisión. En primer lugar, la agenda de Can-Yaman es muy apretada. Él es un actor muy solicitado y tiene muchos proyectos en marcha. Coordinar una visita a Brasil que se ajuste a su horario puede ser muy complicado. En segundo lugar, la industria del entretenimiento es un negocio muy complejo. Organizar un evento de este tipo requiere una gran inversión económica y logística. Es posible que las productoras brasileñas no hayan estado dispuestas a asumir el riesgo financiero que implicaría traer a Can-Yaman al país. En tercer lugar, puede haber habido diferencias de opinión sobre cómo debía ser la visita. Algunas productoras querían explotar al máximo la imagen de Can-Yaman, convirtiéndolo en una especie de producto comercial. Otras, en cambio, querían ofrecerle una experiencia más auténtica, más cercana a sus fans. Es posible que no haya habido un acuerdo entre las partes sobre este tema. Pero más allá de las razones concretas, creo que es importante entender que Can-Yaman es un artista, no un producto. Él tiene derecho a decidir cómo quiere manejar su carrera y su imagen pública. No podemos obligarlo a hacer algo que no quiere hacer, aunque eso nos decepcione. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolo, seguir disfrutando de su trabajo y seguir demostrándole nuestro cariño a través de las redes sociales. Porque al final, eso es lo que realmente importa, el apoyo incondicional de los fans. Y a pesar de la frustración por la visita fallida, los fans brasileños de Can-Yaman siguen siendo unos de los más leales y apasionados del mundo. Siguen consumiendo sus telenovelas, siguen siguiéndolo en las redes sociales y siguen soñando con el día en que puedan conocerlo en persona. De hecho, en los últimos meses ha habido nuevos rumores sobre una posible visita de Can-Yaman a Brasil. Algunos medios de comunicación han publicado que el actor está negociando con una productora brasileña para realizar una serie de eventos y encuentros con fans en varias ciudades del país. Aunque todavía no hay nada confirmado, la noticia ha generado una gran expectativa entre los fans brasileños. Muchos están cruzando los dedos para que esta vez sí se concrete la visita y puedan cumplir su sueño de conocer a Can-Yaman. Y yo, mis amores, también estoy cruzando los dedos. Me encantaría ver a Can-Yaman en Brasil, rodeado del cariño de sus fans brasileños. Sería un momento mágico e inolvidable. Así que mantengamos la esperanza. Quizás en el futuro las condiciones sean más favorables y podamos ver a Can-Yaman pisando tierras brasileñas. Mientras tanto, sigamos apoyándolo, sigamos disfrutando de su trabajo y sigamos demostrándole nuestro cariño a través de las redes sociales. Porque al final, eso es lo que realmente importa, el apoyo incondicional de los fans. Y bueno, mis amores, ahora sí que hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles la verdad que nadie les cuenta, con mucho amor y respeto. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can-Yaman debería visitar Brasil? ¿O creen que es mejor que se centre en otros proyectos? Déjenme sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo esto, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Muchísimas gracias por verme. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva Can-Yaman y sus fans brasileños. Besitos a todos.